Well, I'm trying to teach people a form of art that anybody can do. This is art for anyone who's ever wanted to put a dream on canvas. Hace 30 años, la lucha legal entre Ross y Kowalski suscitó mucho interés. Tras la muerte de Bob Ross, la ambición del matrimonio Kowalski por hacerse con el negocio que había cofundado con Bob Ross Inc., se convirtió rápidamente en un comportamiento agresivo. La empresa estaba sostenida en su mayor parte por Bob Ross, a quien sus devotos adoraban por sus hipnotizantes pinturas de paisajes, su fascinante programa de televisión y su tranquila conducta. Cuando estaba en la escuela, tuve un profesor que me dijo, Bob, quiero decirte la cosa más honesta. Quería que pintara paisajes en lugar de retratos, en lugar de personas. Los Kowalski hicieron algo que uno no esperaría que hicieran, ya que sabían que sin Bob no podrían ganar tanto dinero como con sus pinturas y pinceles. La familia Ross ha pasado los últimos 30 años desenmascarando los objetivos egocéntricos de Kowalski, confirmando nuestras peores sospechas sobre la pareja. ¿Cómo se enriquecieron tan rápidamente los Kowalski mientras la familia Ross sufría? Permanezcan atentos porque están a punto de experimentar un giro inesperado de los acontecimientos. Antes y durante el servicio militar, el famoso artista televisivo conocido como Bob Ross nació como Robert Norman Ross en Daytona Beach, Florida, el 29 de octubre de 1942. Bob Ross era muy conocido en el mundo de la pintura televisiva antes de caer presa de la codicia, los problemas financieros y lo que parecía una tensión mental perpetua. Florida, un estado famoso por sus hermosas playas y su clima tropical, fue donde pasó sus años de formación. De niño, Bob tenía fama de ser un joven tranquilo y educado. Le encantaba estar al aire libre y contemplar los impresionantes paisajes que le rodeaban. Su característico estilo pictórico debe mucho a la temprana afinidad que sintió por el mundo natural. En sus años de juventud, el padre de Bob, Jack Ross, trabajaba como constructor y carpintero. Cuando se trataba de cuidar de su familia, la fuerte ética de trabajo de Jack y su dedicación a la causa eran reconocidas. Con frecuencia, llevaba a Bob con él cuando iba a sus obras. Bob podía observar allí los procedimientos de construcción y artesanía de primera mano. El tiempo que Bob pasó con su padre le ayudó a perfeccionar cualidades como la paciencia y la meticulosidad, que más tarde se manifestarían en su arte. Sin embargo, lo que sigue puede ayudar a explicar por qué la relación de Bob con su padre distaba de ser fluida. Sus interacciones a veces se volvían acaloradas, ya que Jack era una persona muy rígida. A pesar de todo, Bob apreciaba mucho el duro trabajo de su padre y las habilidades que le había transmitido. Como madre de Bob, Ollie Ross era una persona cariñosa y comprensiva que siempre estaba ahí para él emocionalmente. A lo largo de su vida, fue ella quien fomentó su lado creativo y estuvo ahí siempre que necesitó una palabra de apoyo o una sonrisa. Cuando Bob necesitaba ayuda para fomentar su capacidad creativa, Ollie era una gran caja de resonancia. Sus pasiones y aficiones podían sonarle extrañas, pero ella le animaba constantemente a seguir sus intereses. Jim era mayor que Bob, era hermanastro de Bob. Jim y Bob tienen 2 hijos, siendo Bob el menor. Jim solo participaba un poco en la vida de Bob, ya que no siempre vivían bajo el mismo techo. A pesar de ello, compartieron experiencias familiares que reforzaron sus lazos. En muchos aspectos, Jim y Bob eran como hermanos. Jim siempre tenía cuidado de proteger a Bob. Sin embargo, no estaban tan unidos como otros hermanos, debido a la diferencia de edad y a los distintos caminos que habían seguido en la vida. A pesar de todo, Jim ayudó a Bob de muchas maneras, y fue especialmente decisivo a la hora de ayudarle a superar las dificultades a las que se enfrentaban como familia. Bob y su familia viajaban mucho por Florida cuando era niño. A Bob le resultaba difícil hacer amigos para toda la vida porque viajaba constantemente. En cambio, se consolaba estando solo consigo mismo y con los animales que cuidaba con frecuencia. Bob arriesgaba mucho para rescatar animales enfermos o heridos y devolverles la salud porque su amor por ellos era muy intenso. Su madre, que era una amante de los animales y le animaba a cuidar de ellos, fue esencial para alimentar y desarrollar este lado sensible de su personalidad. Sus primeras experiencias cuidando de criaturas vivas
sentaron las bases del comportamiento cariñoso y atento que más tarde mostraría en su programa de televisión. Durante su adolescencia, Bob se enfrentó a muchos de los problemas típicos de la pubertad. Una familia que entraba y salía de la estabilidad agravó estos problemas. La naturaleza tumultuosa del matrimonio de sus padres tuvo un efecto significativo en la educación de Bob. A pesar de todo lo que le había ocurrido, seguía siendo el joven amable y compasivo que todos conocían y querían. Prueba de la perseverancia y determinación de Bob era el hecho de que podía encontrar la belleza en su entorno a pesar de sus difíciles circunstancias. Cuando Bob tenía 18 años, decidió alistarse en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Una de las razones por las que lo hizo fue porque quería una sensación de seguridad y dirección en su vida. El tiempo que pasó destinado en el ejército le permitió experimentar la vida en muchos entornos diferentes. Su destino estaba algo lejos de Florida. Durante su estancia en Alaska, conoció por primera vez los impresionantes paisajes que más tarde inspirarían gran parte de su obra artística. El inmenso y prístino entorno de Alaska le impresionó para siempre, aumentando su reverencia por la madre naturaleza. Durante su servicio en las Fuerzas Aéreas, Bob se sintió más seguro de sí mismo y fue más diligente en su búsqueda de la expresión artística. En su tiempo libre, pintaba con frecuencia, inspirándose en los impresionantes paisajes de Alaska. Su madre nunca dejó de animarle a seguir sus pasiones artísticas, enviándole material para pintar y cartas de aliento. La tensa relación entre Bob y su padre, Jack, persistió porque Jack no entendía la pasión de Bob por la pintura. Pero Bob siguió adelante, impulsado por su amor a la pintura y el aliento de su madre, pasara lo que pasara. Bob Ross comenzó su trabajo como pintor cuando aún era miembro de las Fuerzas Aéreas, que continuó durante toda su carrera. Como militar destinado en Alaska, trabajó en el campo de los historiales médicos. Durante su tiempo libre, pintaba escenas de los impresionantes paisajes de Alaska que encontraba. La nieve, los árboles y las montañas le inspiraban. Descubrió que pintar le ayudaba a relajarse y a encontrar la calma interior después de largas y estresantes jornadas de trabajo. Cuando Bob empezó, estudiaba libros de arte y observaba a otros artistas en acción para aprender técnicas. Trabajaba muy duro, probando muchas estrategias diferentes. Su determinación por mejorar sus habilidades era inquebrantable. Como resultado de su intenso interés por la pintura, Bob decidió tomar clases de arte. Una vez se topó con un programa de televisión presentado por un tipo llamado Bill Alexander. Bill era capaz de completar cuadros rápidamente empleando la técnica mojado sobre mojado. Este método cautivó a Bob hasta el punto de que decidió aprender más sobre él. Bob tomó entonces la decisión de dejar el ejército del aire y montar un negocio de enseñanza de pintura. Al principio, su especialidad eran las pequeñas conferencias y talleres. Sus alumnos le adoraban por su forma positiva y comprensiva de enseñar. Bob no ganaba mucho dinero con sus obras, a pesar de que hacía que pintar pareciera fácil y divertido. En realidad, era mucho peor de lo que había previsto. En múltiples ocasiones, tuvo problemas para satisfacer sus obligaciones financieras. Para llegar a fin de mes, tuvo que trabajar de camarero y otras tareas ocasionales. A pesar de las dificultades económicas, Bob no renunció a su ambición. Confiaba en sus habilidades pictóricas y disfrutaba con el medio. Su esposa Jane también fue una de sus más firmes defensoras. Como tenía fe en él y en su sueño, le animaba a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponían difíciles. El mundo natural fue uno de los primeros admiradores de Bob. Les impresionaba cómo conseguía representar la belleza de la naturaleza. Aunque sus cuadros podían hacer que la gente se sintiera feliz y tranquila, al principio no a todo el mundo le gustaba su estilo. Aunque algunos pensaban que sus cuadros eran demasiado literales o demasiado diferentes de la forma de arte tradicional, Bob no se dejó desanimar por ello. A pesar de seguir enseñando y pintando, siempre mantuvo una actitud positiva. Al final, Bob tuvo la oportunidad de conocer a Bill Alexander, el artista televisivo al que admiraba. Bill quedó tan impresionado por el talento de Bob que le extendió una invitación para que se une
uniera a su personal como instructor itinerante del estilo de pintura característico del artista. Gracias a esta oportunidad, Bob ganó adeptos y educó a más gente que antes. Recorrió todo el territorio continental de Estados Unidos con la intención de enseñar a otros la técnica húmedo sobre húmedo. Cada vez más personas empezaron a asistir a sus clases a medida que se corría la voz sobre lo singular que era. Durante todo este tiempo, Bob mantuvo unos ingresos modestos. Vivía de una dieta sencilla y a menudo dormía en hoteles baratos. Por eso lucía un gran afro rizado, para minimizar el coste de los cortes de pelo. Con el tiempo, este peinado se convirtió en una de sus señas de identidad. Bob demostró su verdadera pasión y determinación comprometiéndose con su trabajo a pesar de sus dificultades económicas. La gente seguía a Bob Ross en masa y deliraba con su encantadora personalidad. Su capacidad para hacer creer a los demás que pueden pintar es realmente notable. Para animar a los demás a ser creativos sin preocuparse por equivocarse. Solía decir que los errores no son más que accidentes felices. Su actitud positiva y su auténtica preocupación por los demás le convirtieron en un profesor y artista muy querido. Con el tiempo, Bob tuvo la oportunidad de presentar su propio programa de televisión, llamado The Joy of Painting. Su capacidad para llegar a más gente mejoró enormemente con esta emisión. Muchas otras personas de todo el país sintonizaban el programa para verle pintar y aprender de su relajante voz y sus sencillas técnicas. Sus seguidores quedaron impresionados por su accesibilidad. No limitaba la pintura a quienes tenían formación artística. A lo largo de su vida, Bob Ross se dedicó a su familia y experimentó amor, dificultades y multitud de otras emociones. La trayectoria de su vida estuvo marcada en parte por cada uno de sus 3 matrimonios, que no acabaron bien. ¿Por qué? Eso le quedará claro ahora. Eros y otras dificultades. La primera esposa de Bob fue Vivian Ridge. Robert era todavía un hombre joven cuando él y su novia ataron el nudo en 1965. Steve, un hijo, fue una bendición que se les concedió. Steve Ross, siguiendo los pasos artísticos de su padre, también se dedicaría más tarde a la pintura, debido en gran parte a los frecuentes despliegues de Bob con el ejército de las Fuerzas Aéreas. La relación entre él y Vivian era problemática. Aunque Bob y Vivian hicieron todo lo posible por mantener unido su matrimonio, finalmente decidieron ponerle fin. Bob empezó a salir con Jane Zanardelli después de divorciarse de Vivian. Jane se deshacía en elogios hacia Bob por su pasión por la pintura. Le animó y creyó en él mientras trabajaba para conseguir sus objetivos profesionales artísticos. Después de casarse en 1977, Bob y Jane tuvieron una vida maravillosa juntos. Jane fue un apoyo increíble para Bob cuando pasaron apuros económicos. También fue una esposa cariñosa, sobre todo cuando las cosas se ponían difíciles. Jane le acompañaba a sus seminarios de pintura y siempre estaba ahí para ayudarle con su trabajo. Ella le acompañó en su viaje. Como Jane creía en Bob y le decía que siguiera intentándolo, él era capaz de aguantar incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Su amor y su capacidad para trabajar juntos los convirtieron en la pareja ideal y triunfaron como equipo sobre inmensas adversidades. Trágicamente, sobrevino el desastre. Tras una larga batalla contra la enfermedad, Jane falleció en 1992. Bob lo estaba pasando muy mal. Aunque sufrió una gran pérdida con la muerte de Jane, se mantuvo centrado en la pintura y la enseñanza como forma de soportar su dolor. El romance de Bob y Linda Brown se reavivó en 1995. Se cruzaron y establecieron una conexión inmediata y profunda. El año llegó a su fin con el intercambio de votos matrimoniales entre Bob y Linda. Linda estuvo ahí para Bob, ofreciéndole consuelo y compañía durante un periodo difícil de su vida. Fue una cuidadora atenta y comprensiva. A pesar de la breve duración de su matrimonio, se las arreglaron para darse mutuamente mucho amor y apoyo. En cada uno de sus matrimonios brilló la naturaleza amable y compasiva de Bob. Dedicó toda su atención a su hijo Steve y fue un marido fiel. En concreto, Bob y Steve pasaban mucho tiempo juntos cuando Bob no estaba ocupado con sus obligaciones militares.
Bob disfrutaba de la oportunidad de instruir a Steve no solo en el arte de la pintura, sino también en las maravillas de la naturaleza y en la importancia de apreciar los placeres sencillos de la vida. Steve tenía en gran estima los métodos de instrucción de su padre, que se caracterizaban por la compasión y la inteligencia. Gracias a la naturaleza tranquila y amable de Bob, el aprendizaje se hizo más interesante y divertido para Steve. Steve aprendió mucho sobre pintura de su padre porque ambos pasaban mucho tiempo juntos creando arte. Siguiendo los pasos de su padre, el interés de Steve por la pintura fue en aumento a medida que se acercaba el ocaso de su vida. A lo largo de los esfuerzos artísticos de Steve, Bob estuvo allí para ofrecerle su apoyo y aliento incondicionales, diciéndole que siguiera su corazón. En raras ocasiones, Bob invitaba a Steve a su programa de televisión, The Joy of Painting, y ambos pintaban codo con codo. Al público le encantaba presenciar el proceso de colaboración del dúo padre e hijo mientras creaban impresionantes obras de arte. Steve decidió dedicarse profesionalmente a la pintura, como su padre antes que él. No se limitó a perfeccionar sus habilidades creativas, sino que empezó a dar clases de pintura. Para Bob era una inmensa alegría saber que su hijo continuaba la tradición familiar y se sentía tremendamente orgulloso de los logros de Steve. Su vínculo iba más allá del arte. Disfrutaban pasando tiempo juntos siempre que podían porque compartían muchos otros intereses. Ahora van a empezar a suceder cosas intrigantes. Un enigma intrigante rodea al otro hijo de Bob Ross de su adolescencia. Inesperadamente, Bob se convirtió en padre mientras aún intentaba averiguar cómo dar el salto a la edad adulta a través de una relación. Como Bob no hizo pública esta parte de su vida, poca gente lo sabe. Por lo tanto, no está totalmente claro cómo se relaciona este vínculo con la vida del niño. El público en general cree que Bob tuvo un hijo con una chica que conoció cuando era adolescente, pero poco se sabe de lo que ocurrió durante esa época o de lo que pasó con el niño. Un gran número de fans están interesados y necesitan investigar más. Sin embargo, no han tomado ninguna medida y sus opiniones son subjetivas. Está claro que Bob pasó sus años dorados cuidando de su familia, especialmente de su hijo Steve, y dedicándose a su pasión por la pintura. Pero, la identidad del niño que desapareció cuando Bob era un adolescente sigue siendo un misterio. Bob Ross tuvo muchos momentos decisivos en su ascenso a la fama como pintor televisivo, pero su colaboración con los Kowalski es sin duda el más importante. Esta asociación cambió su vida y su carrera en muchos sentidos. En el pasado, había una persona que compartía el entusiasmo de Bob por las artes y deseaba ayudarle a llegar a un público más amplio a través de su pintura. En concreto, el singular estilo de enseñanza de Bob y su actitud serena atrajeron a Annette. En su opinión, Bob asumiría encantado la tarea de enseñar a pintar a un gran número de personas. Los Kowalski vieron que el talento de Bob era prometedor. Consiguieron que aceptara presentar una serie de tutoriales de pintura en televisión. Bob estaba nervioso al principio, ya que no sabía si el público disfrutaría con su obra. Sin embargo, Walt y Annette estaban dispuestos a arriesgarse con él y se comprometió a ayudar en la producción del programa. Los primeros episodios de The Joy of Painting fueron producidos por ellos en tándem. Como las instrucciones de Bob eran claras y su voz tranquilizadora, el público no tuvo problemas para seguirlas. A pesar de la preocupación de Bob por la educación y el arte, los Kowalski supervisaban las operaciones financieras de la empresa. Eran una fuerza imparable gracias a la imaginación de Bob y a la perspicacia financiera de los Kowalski. En los momentos posteriores a la emisión de los episodios piloto, los espectadores adoraron el enfoque educativo de Bob. Atrajo a muchos admiradores con su porte tranquilo y su impresionante fotografía de paisajes. Bob empezó a hacerse cada vez más famoso gracias al tremendo éxito del programa. Para asegurarse de que la producción funcionaba sin problemas, los Kowalski desempeñaron un papel clave en la gestión. Tras comprobar el aumento de visitas, Bob y los Kowalski decidieron ampliar su negocio. Empezaron a vender material y kits de pintura para que los espectadores pudieran comprar los pinceles, pinturas y lienzos que Bob utilizaba en el programa. Gracias a ello,
Los telespectadores pueden seguir el programa y hacer sus propias versiones de las obras maestras en casa con mucha más facilidad. La relación entre Bob y los Kowalski iba más allá de los negocios. Se creó entre ellos un profundo vínculo de amistad. Trabajaban bien juntos porque se respetaban mutuamente. Los Kowalski compartían la visión de Bob y estaban deseosos de ayudarle a alcanzar sus objetivos. Gracias a su apoyo, Bob pudo dedicarse plenamente a su pasión, compartir su amor por la pintura con los demás. Pero los planes no siempre se materializaban. De vez en cuando, los puntos de vista divergían. Tuvieron que tomar decisiones difíciles a medida que el negocio crecía para que todo pudiera seguir funcionando sin problemas. Bob y los Kowalski tenían puntos de vista diferentes sobre muchas cosas, pero siempre encontraban puntos en común y trabajaban juntos para que el programa funcionara bien. Su vínculo se puso a prueba un día que se enfrentaron juntos a una tarea difícil. Para seguir funcionando, la empresa tenía que encontrar formas creativas de hacer frente a las dificultades financieras que atravesaba. Bob se sintió mejor sobre el futuro del programa después de que Annette y Walt le aseguraran que encontrarían una solución por su cuenta. Trabajaron sin descanso para encontrar nuevas ideas que atrajeran a más espectadores y aumentaran las ventas. Los Kowalski fueron los primeros que pensaron en organizar clases de pintura y seminarios, en los que todo el mundo pudiera recibir lecciones de Bob y otros instructores consumados. Debido a la creciente popularidad de los talleres, un gran número de admiradores se inscribieron para adquirir más conocimientos de pintura. Con la ayuda de esta nueva empresa, la compañía pudo crecer aún más y el espectáculo pudo recibir más financiación. Algunos también desconfiaban porque el futuro del programa estaba en el aire debido a los cambios en la industria de la televisión. Con tantos programas y actividades nuevos, era posible que la pintura perdiera parte de su brillo en la industria del entretenimiento. Estos cambios obligaron a Bob y a los Kowalski a pensar y adaptarse con rapidez. Optaron por mantenerse al día ofreciendo el programa en cinta de video y luego ampliaron su biblioteca para incluir DVD. De este modo, la gente podía ver pintar a Bob cuando quisiera. También buscaron nuevas formas de llegar a su público, como hacer demostraciones en directo en eventos artísticos y apariciones públicas. Gracias a estas iniciativas, el programa pudo seguir en antena y mantener su atractivo para el público. A pesar de enfrentarse a numerosos retos, Bob y los Kowalski mantuvieron su compromiso inquebrantable con su objetivo común. Trabajaron muy duro para asegurarse de que personas de todo el mundo pudieran seguir divirtiéndose a la vez que aprendían algo nuevo a través de la pintura. La admiración mutua, la devoción y el amor por las artes constituyeron los cimientos de su relación. Desde que Bob conoció a los Kowalski, su amistad no ha hecho más que fortalecerse a lo largo de los años. En 1991, su duro trabajo dio sus frutos. Su empresa pasó de ser una idea básica a un monstruo de $15 millones al año. Más que un simple acuerdo comercial, su asociación tenía raíces más profundas. Una verdadera amistad que perduró durante mucho tiempo. Eso es precisamente lo que pensaban, hasta que las cosas empezaron a torcerse rápidamente. Traicionar a los Kowalski. A diferencia de los Kowalski, que estaban más centrados en amasar riqueza a toda costa, Bob Ross estaba más interesado en facilitar la educación artística y proporcionar acceso a materiales artísticos de primera calidad. Su principal motivación no era el beneficio económico. Como si ya hubiera alcanzado el nirvana artístico, lo único que quería era compartir su entusiasmo con el mundo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y trabajaban juntos con más frecuencia, se corrió la voz sobre su relación. Se decía que Ross y Annette estaban enamorados en secreto, aunque la familia Kowalski lo negaba. Aunque el hijo de Ross, Steve Ross, tardó algún tiempo en confirmar su veracidad, también lo hizo con otras afirmaciones. Su matrimonio, antaño armonioso, empezó a desmoronarse en 1992, cuando Jane, la esposa de Ross, murió de cáncer. En caso de fallecimiento, el contrato estipulaba que los demás miembros del grupo recibirían un reparto equitativo de sus acciones, en lugar de sus esposas. Tras la muerte de Jane, la participación de Ross en la empresa que había ayudado a construir disminuyó.
aunque Steve dudaba en intervenir y hacerse cargo de la exposición. Ross pensaba que era un gran pintor y que podría encargarse de ello si fuera necesario. En su opinión, perjudicaría su relación. Tuvieron una fuerte discusión al respecto y luego guardaron silencio durante mucho tiempo. Mantuvieron las distancias tras el fallecimiento de la esposa de Ross, y eso duró hasta que Ross enfermó de cáncer. Hasta ese momento, habían dejado de hablarse. Durante una entrevista posterior, Steve expresó su tristeza por no haber podido seguir los pasos de su padre. Con cada episodio, Ross encontraba nuevos métodos para alegrar la vida de la gente, aunque estuviera enfermo y se sintiera miserable. Ross siguió haciendo películas incluso cuando su salud se deterioraba. Incluso levantarse de la cama por las mañanas era una lucha, por no hablar de sentarse a pintar los 30 minutos de episodios que su público adoraba. Hubo un momento en que se enfrentó a este obstáculo. A pesar de estar enfermo, Ross optó por no contárselo a sus compañeros. Se empeñó en seguir pintando y en mantener su ingenio y sus historias, que alegraron a muchos. En los últimos años de su vida, Ross aumentó su producción pictórica. Trabajaba mucho, tal vez 3 o 4 episodios al día. Tampoco actuaba en interés de sus seguidores. También descubrió que dibujar le ayudaba a disipar temporalmente los pensamientos relacionados con su enfermedad. Cuanto más se acercaba el fallecimiento de Ross, más preocupados estaban los Kowalski. Querían asegurarse de que el negocio que habían fundado en honor de Ross continuaría en caso de que muriera. Estaban bajo mucha presión mientras intentaban averiguar qué hacer a continuación. Empezaron a prestar atención a la voz del diablo que se posaba sobre sus hombros en ese momento. Dada la grave salud de Bob Ross y su inminente muerte, Annette Kowalski visitó a la familia Ross. Su visita fue increíblemente cruel en todos los aspectos. Con los papeles que llevaba consigo, podría obligar a Ross a cederle a ella y a su familia los derechos sobre su nombre y su imagen. Hacerlo produciría el efecto deseado. Annette informó a Steve Ross que el contrato era crucial para poder construir un monumento para Bob una vez que falleciera. A pesar de todo, a Steve le sorprendió el repentino cambio de comportamiento de los Kowalski cuando se supo de la enfermedad de su padre. Seguía sin darle el contrato a su padre enfermo. Los Kowalski estaban decididos a hacerse con todo lo que tuviera que ver con el artista, aunque Annette se marchara sin la firma de Bob. Cada vez estaban más descontentos con el hecho de que Bob no firmara el contrato. A pesar de su aparente preocupación por adquirir los derechos legales sobre el nombre y la imagen de Bob, más que por el propio artista. Los Kowalski siguieron presionando a la familia Ross a pesar de que no consiguieron la firma de Bob. A nadie parecía importarle que Bob fuera una persona incontinente. Seguían llamando a casa a pesar de que estaba postrado en una cama e intentaba encontrar la paz en sus últimos días. En una entrevista posterior, Steve relató cómo su padre, normalmente tranquilo, se ponía visiblemente nervioso cada vez que recibía una llamada. Se podían oír sus rotundas negativas emanando de su habitación mientras Bob gritaba su reticencia a dar su nombre. Por mucho que Bob temiera que los Kowalski fueran a por él, hizo todo lo posible por proteger sus posesiones y mantenerlas a distancia todo el tiempo que pudo. Fue el 4 de julio de 1995 cuando Bob Ross falleció debido a complicaciones derivadas de un linfoma. Falleció a la edad de 52 años. Los sucesos trágicos no cesaron tras el fallecimiento de Bob. En los últimos días de Bob, los implacables intentos de los Kowalski de dictar su legado eran palpables. Su incesante acoso a la familia de Bob era indicativo de su horrible insensibilidad ante la difícil situación de Bob. Bob intentaba encontrar la tranquilidad en sus últimos días, pero el constante bombardeo de llamadas telefónicas era una fuente constante de angustia. Steve recordaba claramente cómo, en agudo contraste con la serenidad de Bob, su padre perdía su habitual compostura cada vez que sonaba el teléfono. En cumplimiento de su acuerdo previo, los Kowalski consiguieron la plena propiedad de Bob Ross Inc., una vez que Bob Ross falleció. Sin embargo, no lo consideraron suficiente. Era seguro que se correría la voz sobre la muerte de Bob, lo que disminuiría su poder, debido al público. Annette y Walt Kowalski tenían otras cosas en la cabeza además de la empresa.
El éxito del personaje más famoso de la empresa, Bob Ross, era su mayor preocupación. Debido a un objetivo despiadado, deben mantener el control sobre la reputación y el nombre de Bob para garantizar la supervivencia de la corporación. Tras conocer a una enfermera cuando era paciente, Bob Ross se casó con ella por tercera vez en un intento de cimentar su legado. Ross sabía que ninguna medida extrema sería suficiente para detener la inminente adquisición de su propiedad por parte de la familia Kowalski, pero esperaba que este matrimonio protegiera a su familia de su implacable persecución. Steve, su hijo, a Jimmy Cox, su hermanastro, eran los beneficiarios de su patrimonio y sus derechos de imagen, pero los Kowalski no figuraban en su testamento. Sin embargo, los Kowalski estaban preparados. Se dijo que casi todo el trabajo de Bob se había realizado en función de las necesidades, por lo que no podía transferir sus conocimientos. Comenzaron entonces una larga batalla legal para heredar su patrimonio. Por desgracia, los Kowalski acabaron triunfando en los tribunales. No se dirigían específicamente a su tercera esposa. Su persecución se extendió también a su hermanastro, como parte de su búsqueda de dominio. Los Kowalski planeaban poseer todas las obras y creaciones de Bob Ross, todas sus obras de arte, incluso los pinceles que utilizaba, eran parte de esto. Parecía como si los Kowalski estuvieran decididos a apoderarse de todo el patrimonio de Ross en su afán de dominio, borrando todo lo que se interpusiera en su camino. A pesar de que ya habían hecho numerosas afirmaciones, continuaron. La familia Ross no fue la única afectada por las contundentes acciones legales de los Kowalski. Otra cadena pública a la que apuntaron fue WPB-TV. Allí se emite el popular programa de Bob Ross, The Joy of Painting. Llegaron incluso a exigir $500,000 de un programa de televisión infantil del Public Broadcasting Service. Bob Ross apareció en este programa infantil en 1995. El año en que se acercaba al final de su vida. Aunque Ross tuvo que ser grabado con una pantalla verde porque estaba demasiado enfermo para viajar, los Kowalski estaban tan centrados como siempre en ganar dinero. Al parecer, los Kowalski habían adquirido prácticamente todas las propiedades relacionadas con Bob Ross después de que todo estuviera dicho y hecho. Un período muy difícil e incierto se abatió sobre la familia Ross en este momento. Estaban muy inseguros de su capacidad para superar este formidable desafío. Parecía que los Kowalski tenían todas las cartas cuando se trataba del posible peligro para el legado de Bob Ross. Cuando los Kowalski se jubilaron en 2012, su hija Joan se convirtió en la nueva consejera delegada. Joan inició amplias campañas de marketing en la década de 2010, lo que le permitió expandir el uso de la marca Bob Ross más allá de los suministros de pintura. Incluso Jimmy Cox y Steve Ross llegaron a un acuerdo con Joan. Este acuerdo requiere que Bob Ross, Inc. se beneficiara de la fama de Bob a cambio de proteger el derecho de Steve a dedicarse al arte sin temor a acciones legales, que le habían impedido en gran medida mostrar su obra en público tras la muerte de su padre. A raíz de esto, Joan ordenó una reposición de The Joy of Painting, que contaría con las pinturas de Bob previstas para la temporada 32. El presentador de la reposición sería el propio Bob. El presentador de la reposición sería Nicholas Hankins, un profesor certificado de Bob Ross, Inc. Dados sus logros. Puede que te estés preguntando cómo los Kowalski dirigen Bob Ross, Inc. sin ninguna ayuda de Bob Ross o sus familiares. Verdaderamente. Los fieles seguidores de Bob Ross los odiaban a los dos y han resuelto mantener su dinero fuera del grupo. Incluso se ha puesto a disposición de los suscriptores de Netflix un documental sobre la avaricia global de los Kowalski, que expone aún más la avaricia de la familia. Tras la muerte de Ross en 1995, la película hizo una atrevida revelación sobre los actos depredadores de la corporación y la frialdad de los Kowalski hacia la familia y el hijo de Ross, Steve. Ciudadanos preocupados expresaron su descontento con la situación llamando a la sede de la empresa o publicando comentarios críticos sobre ella en las redes sociales.
Los admiradores del famoso paisajista de pelo rizado Bob Ross se pusieron en contacto con Bob Ross, Inc. La gente buscaba soluciones. La empresa decidió no aparecer en el documental y, en su lugar, publicó un comunicado en el que negaba muchas de las afirmaciones que se hacían en él. El año 2021 fue, sin embargo, el del debut de Joanne Kowalski en una entrevista con Vanity Fair. En esta entrevista habló de los temas de la película y sus implicaciones. A pesar de su desesperación por los sentimientos negativos de los fans hacia la empresa, Joan seguía esperando que la gente dejara de despreciarlos. A la luz de todo lo que Steve ha revelado sobre los Kowalski, ¿qué opinas sobre el comportamiento de Joan y si crees que difiere del de sus padres? Por favor, comparte tus pensamientos publicando un comentario a continuación. Si te ha gustado este video y crees que a otras personas también, suscríbete a nuestro canal y dale al botón me gusta. Apreciamos mucho que la gente comparta nuestros videos con los demás. Gracias por sintonizar.